ayer ya. Entonces, estábamos revisando esta partecita de las aplicaciones y configuramos bueno, hay un equipo inalámbrico, ¿no? Les comentaba que ese es el problema de tener equipos inalámbricos autónomos, que nos toca hacer la configuración de cada uno de los equipos, ¿ya? Bueno, luego hemos de revisar más adelante en la parte de redes, en la parte que nos toca revisar las redes LAN, hemos de ver el manejo de la controladora, ¿no? De este dispositivo que nos permite, valga la redundancia, hacer el control de todos los dispositivos inalámbricos que yo tenga conectados. Entonces, de hecho, así es como normalmente hoy en día se implementan las redes inalámbricas en el ambiente corporativo, en el ambiente empresarial. Porque imagínense si nos toca hacer un cambio de configuración o no sé, que cambia la contraseña y este tipo de cosas, entonces deberíamos hacer el cambio en todos los equipos. Cuando se maneja la controladora, el cambio se lo hace solamente en el equipo principal y él automáticamente pasa estos cambios a los dispositivos. ¿Ya? Bueno, ayer ya habíamos configurado el servicio de DHCP, que ya vimos que era bastante simple. Y también revisamos que en los equipos inalámbricos también viene un servicio de DHCP activado. De hecho, ayer en la práctica que estábamos realizando, en mi caso, cuando este host solicitó la dirección IP, entonces la consulta llegó primero al equipo inalámbrico y él fue el que le pasó. Entonces, lo que hicimos ayer fue desactivar el servicio de HCP dentro del equipo inalámbrico, ¿ya? Hoy día vamos a terminar de hacer el laboratorio, vamos a configurar los demás servicios, ¿sí? Los tres básicos. Y bueno, luego hacemos ahí una ronda de preguntas si tienen alguna inquietud con respecto a esta parte, ¿ya? El DNS, recuerden que el DNS es el que nos permite hacer la resolución, construir la base de datos de los FQDN frente a las direcciones IP. Entonces, para poder hacer la implementación del servicio DNS necesitamos que la empresa tenga un dominio. Entonces, vamos a asumir que el dominio que se le ha asignado o el dominio que se le ha comprado es este de aquí, ¿no? Empresa.org. En el Internet hay un número de sitios en los que nosotros podemos, ya en la vida real, en los que nosotros podemos comprar o adquirir los dominios, ¿ya? Entonces, realmente hay muchísimos sitios. Entonces, una vez que ustedes tienen el dominio, pueden tranquilamente ahí empezar a hacer la implementación del servicio de DNS. Entonces, vamos a asumir, en el caso de la práctica, vamos a asumir que está adquirido el dominio empresa.org y vamos a ir creando la base de datos de resolución de FQDN. Recuerden que la base de datos a la final era esto, ¿no? Y yo tengo el FQDN y voy a tener una dirección IP. Eso es básicamente lo que va haciendo el DNS, construir esas resoluciones. Entonces, por poner el ejemplo, el FQDN de este servidor será www.empresa.org. El FQDN de este servidor será email o mail o correo, como lo quieran llamar a la final, es un nombre nada más. Email.empresa.org y así sustantivamente. Entonces, vamos a hacer esa resolución aquí en el servicio en el servidor de DNS. Ya, ahí están los servicios, nos vamos a servicios y el que vamos a utilizar es el de DNS, ¿no? Que está por acá. Entonces, como les decía, ya para ahora está planificada la sesión de instalación del GNS3. Entonces, ya las próximas prácticas que hagamos de esta parte la hemos de hacer ya con las aplicaciones reales que se utilizan. Hay varios programas que se pueden utilizar para implementar el servicio de DNS. Entonces, ya luego hemos de revisar las configuraciones de ahí. Pero en términos generales, si bien es cierto aquí la configuración se lo hace a través de una interfaz gráfica, pero los parámetros, ¿sí? Y lo que se debe configurar es exactamente igual. Aquí están los tipos de registros, ¿recuerdan? Que les había dicho, el A era para asignar una dirección, el CNAME era para crear un alias, ¿ya? Y bueno, en este caso no hay el MX y hay el NS, ¿no? Para saber cuál es el servidor de resolución de nombres. El que no hay es el MX, que nos permitía, que la teoría dice que es el registro que nos permite hacer la resolución del correo electrónico, ¿ya?
Entonces vamos a crear el primer FQDN que será, vamos a ponerle el www.empresa.org. El registro va a ser de tipo A, porque le voy a asignar la dirección, address, y va a ser la .7, no según estoy aquí. O sea, es la 192.168.1.7. Entonces aquí en la dirección 192.168.1.7. Añadimos y ya está creada la entrada del primer FQDN. El otro vamos a hacer el del correo electrónico, el email o mail o correo, lo voy a poner mail. Y la dirección es la siguiente, era no, la 8. 192.168.1.8, era no. Añadimos, ya, el DNS es el 5 y el DHCP es el 6. Entonces, dns.empresa.org, 192.168.1.5, ¿no? Y el otro servicio, el otro servidor era el DHCP, dhcp.empresa.org. Y la dirección que corresponda, en este caso la 6, 192.168.1.6. 1.6 era no. Revisemos, verifiquemos. 6 está la 1.6, es la del DHCP. Ya. Le vamos a aprender al servicio. Esto está pagado. Y nada más. Aquí nada más. No hay que hacer nada más. Ya en la aplicación real hay que hacer unos cambios en otro archivo, pero aquí solamente eso. Entonces, una vez que ya tenemos eso, yo podría desde esta estación o desde esta estación, de cualquiera realmente, ¿no? Vámonos a esta estación. Voy a levantar la consola desde el desktop. Aquí está el command prompt. Ayer hicimos una verificación, ¿no? ipconfig, el programa que nos muestra la asignación de las direcciones. Entonces ayer hicimos un ping 192.168.1.107, me parece que era la dirección que le asignó a la laptop. Veamos, y ya revisamos ahí. Este request now significa que no hay respuesta. Entonces veamos, a veces no hay respuesta porque se está haciendo las consultas de ARP que ya hemos de ver, o porque simplemente el equipo no responde o la dirección esa no está asignada. Entonces parece que esta dirección no está asignada. Revisemos, veamos aquí qué dirección es la que le asignó. Le asignó, vean, está asignado otra vez la 101, parece que no se grabó esa configuración. Y aquí vemos cuál asignó. Sí, la 0 sí. Entonces debe estar aquí encendido vámonos del equipo. Sí, está habilitado. Seguramente no se grabó al momento que voy a volver a grabar esto. Entonces, como se dieron cuenta, este equipo de que me pasó las direcciones a las laptops, al menos aquí en esas dos laptops que están conectadas a este equipo, este fue el que le pasó el servicio de HCP. Por eso se asignó la 0101 y la 0100. Ya, entonces le voy a quitar eso. Esperemos que se vuelva a conectar. Ya se conectó. Y veamos que ya nos haya pasado. Esperemos que nos pase. Debería pasarnos este servidor de pasar las direcciones. Veamos. No está pasando, veamos. Es que todavía no está el enlace entre el switch y el router inalámbrico. Ahí está recién activo. Mientras tanto está haciendo negociaciones de unos protocolos que ya hemos de revisar. Hoy está corriendo Spanning Tree realmente. Veamos, volvamos a hacer la consulta de HCP. Y ahí sí ya me pasó, vean, la 1.104, ¿sí? Que la 1 es la que tiene asignado, la red 1 es la que tiene asignado este servidor, ¿no? Y ahora sí también le voy a hacer al otro lado exactamente lo mismo. Me pasó esta, la 0101, me pasó porque fue la que me pasó el router inalámbrico mismo. Entonces le voy a volver a hacer las peticiones al servidor que tenemos en la red. Ahí está, ya me pasó la 1.105. Entonces, 100, 101, 102, 103, esto le pasó la 4 y la 5. Entonces veamos, ahora hagámosle la prueba
La 105 era la última, ¿no? Y ahí está pasando el tráfico, ¿no? Ya. Listo, entonces, y además también, obviamente, voy a poder hacer pruebas de conectividad hacia los servidores. Entonces, hagamos al servidor web 192.168.7, no, 1.7, que es el servidor, ¿no? Ahí está. Pero ahora, como yo tengo ya configurado levantado el servicio de DNS, también voy a poder hacer esto, www.empresa.org, que es el FQDN del servidor web de la empresa. Y obviamente como el servicio está funcionando, lo que hace es primero hacer una consulta de cuál es la dirección IP de www.empresa, y él ya me obtiene la dirección y le hace. De hecho, el comando ping, ya hemos de ver, es un comando que está a nivel de la capa de Internet. O sea que de ahí obviamente no sube. Entonces es obligatorio, es mandatorio que ICMP y el comando ping tenga la dirección IP para poder hacer pruebas de conectividad. Entonces lo primero que hace, él no puede hacer ping a este nombre de dominio, a este FQDN. Entonces lo que hace es solicitar que les resuelva la dirección al servidor de DNS. Entonces el servidor de DNS le dice, el FQDN www.empresa.org tiene la dirección 192.168.1.7. Ya, así es como funciona realmente. Ping, mail.empresa.org, igualito. Entonces, él hace ping a la 1.8 porque el servidor DNS le dijo la dirección IP del mail.empresa.org es la dirección 1.8, que es la que nosotros configuramos en el servicio de DNS. ¿Ya? Entonces, primero eso. Ahí ya comprobamos que está funcionando el servicio de DNS. Para todos los clientes, obviamente, ¿no? El servicio web es bastante sencillo, realmente no hay. De hecho, es un servicio que ya está encendido. Nos vamos aquí al servidor HTTP. Primero este ya está encendido, ¿no? Entonces hay la forma de conectarse a los dos, tanto al servicio HTTP, que sería el puerto 80, como al servicio HTTPS, que sería el puerto 443. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, pueden apagar alguno de los servicios. Pero normalmente en la vida real las páginas web responden a estos dos servicios. ¿Ya? La página principal de un sitio web siempre tiene este formato, ¿no? Index.html o index.htm. Entonces, yo les había puesto ahí en el material ese sitio web donde yo podía diseñar mi página, ¿sí? O la otra opción es que ustedes editen aquí la página, entonces yo voy a editarle, ¿no? Si ustedes crearon la página en un editor o tienen el código HTML, hay que crear aquí un nuevo archivo nada más. Y en ese nuevo archivo le pondrían el código HTML creado. La otra opción es editar esto, ¿sí? Ahí está el código HTML, ¿ven? Borrarían este código HTML y copiarían el código HTML que acaban de crear en el editor. De hecho, el Word también permiten hacer el código HTML. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a cambiar aquí algunos parámetros. Bueno, aquí está el tamaño de la fuente, le voy a poner en 4. ¿Ya? Le voy a cambiar el color de la letra en la que voy a poner que aparezca en rojo. Y esto va a ser, el título que aparecía ahí en la página, ¿no? Entonces voy a ponerle Spotch. Y luego viene todo este texto, ¿no? Entonces, ahora voy a solamente editar ese texto de ahí. Nada más. Entonces, sitio web. Ya, ahí estamos editando, ¿no? Estos son los enlaces a las otras páginas que tenemos ahí, y este es el logo que tenemos del Packet Tracer, ¿no?
Entonces, como digo, nuevamente uno puede editar todo este código, crear nuevo código. Eh, Ahora no es importante que se sepan los códigos de HTML. Hace años atrás, obviamente, para poder construir una página web había que saberse el lenguaje de programación. Esto realmente es un lenguaje de programación. Entonces, pero hoy en día las aplicaciones, y bueno, y luego tengo que grabar los cambios, y ya me dice que si quiere sobreescribir. Entonces, hoy en día el lenguaje de programación, o más bien, existen aplicaciones que me permiten hacer el diseño de las páginas web de manera visual. Ustedes solamente van arrastrando los objetos, van poniendo imágenes, videos, los títulos cambian de color, cambian el tamaño de la fuente. Si se dan cuenta, aquí hemos cambiado el color y el tamaño de la fuente de este texto, ¿sí? A través de comandos dentro del HTML. ¿Ya? Luego voy a regresar al File Manager y nada más. Solamente eso habría que hacer, absolutamente nada más. Vuelvo y repito, si tienen una nueva página o si quieren crear una, digamos que ustedes van a hacer un sitio con dos páginas, entonces deberían crear, estos enlaces son para crear, o más bien este código HTML es para crear un enlace hacia otra página. Entonces pueden crear otra página y este es el formato para añadirle como un enlace dentro de la página principal. Ya, solamente ese cambio nada más. En los servidores web, que realmente en los servidores web operativos, también funciona de la misma manera. Una vez que ya está configurado, por defecto, tanto Apache como NGINX vienen con la configuración básica. O sea, ustedes instalan y el servidor está operativo. Cargan la página web. Recuerden el formato, ¿no? De que la página web principal, la primera página que ve el usuario debe tener el formato o debe tener el nombre index.html o index.htm, así es como normalmente se lo tiene. Entonces, cargo esa página y los clientes deberían ya poder acceder sin ningún problema a esa página. Entonces, realmente no hay mucha configuración básica, ¿no? Si, por ejemplo, ya quieren crear subdominios, ya quieren ponerle seguridad, han visto que hay sitios web en los que antes de acceder les pide que ingresen un nombre de usuario o una contraseña. Entonces, ya para ese tipo de configuraciones ya hay que hacer trabajo adicional. O, por ejemplo, por defecto, tanto Apache como NGINX no soportan, o más bien no tienen activado el HTTPS, sino solamente tienen activado HTTP. ¿Por qué? Porque hay que generar toda la configuración para asegurar o para encriptar la información. Entonces ya ese tipo de actividades ya se lo hace de manera manual, o sea, hay que empezar a configurar algunos archivos ahí. O por ejemplo, si quieren hacer balanceo de carga, ese tipo de cosas. Normalmente uno hace balanceo de carga cuando el sitio web que está implementado, perdón, tiene una alta carga de tráfico. Hay muchos usuarios que se conectan. Entonces lo que se hace es, la página web se tiene, digamos, en tres servidores, que son servidores web, la misma página web. Entonces, lo que hace el balanceo de carga es cuando el primer usuario solicita la página, se le entrega la página del primer servidor, después del segundo servidor y así del tercer servidor. Vamos balanceando la carga para que no sea un solo servidor el que se congestione. Esa es la idea. Bueno, listo. Vamos a probar el servicio web. Vamos a levantar aquí voy a levantar el web browser. Como ya tenemos implementado el servicio de DNS, yo debería cargar la página web con el FQDN, ¿no? Con el nombre de nuestro servidor. Y ahí está, ya. Entonces, este es el texto que se le cambió, ¿no? Y vean, aquí están los enlaces de la página original, ¿no? Veamos esto, ahí está todo el tema de las licencias del programa, ¿no? Entonces, ustedes pueden crear ahí los enlaces sin ningún problema. Ya, entonces, ahí tenemos. Me olvidé ayer de conectar aquí. Vamos a conectar al equipo inalámbrico un teléfono inteligente. Ahí está, es este. Igual es un dispositivo inalámbrico, ¿no? Entonces, lo vamos a configurar. Se lo configura aquí desde la... Vean, aquí están las interfaces que está manejando el equipo.
bueno, 3G y 4G para simular telefonía celular. Se puede simular aquí conexión móvil, conexión celular, pero la simulación es bastante simple, solamente se simula la infraestructura como tal. Las antenas, los servidores y los equipos finales de usuario, nada más. Entonces, por ahora vamos a hacer, de hecho, inclusive se puede hacer conexión a través de Bluetooth. Entonces, ahora vamos a hacer conexión a través de la red wireless, ¿no? Ahí está la antena de conectividad. Aquí está el SSID, entonces, me parece que era, si, no, si mal no me acuerdo, era Spoch 1234, me parece. Veamos. Veamos la configuración aquí en nuestro equipo. Sí, Spoch 123 y la clave era Spoch 2020. Ahí está, entonces pongamos esas configuraciones de aquí. Spoch 123, ese es el SSID, ¿no? Ahí está bien. Identificación del conjunto de servicios, o lo que nosotros conocemos como el nombre de la red, ¿ya? Y la autenticación es este de aquí, el WPA2 Pre-Share Key. Este es el de WPA2 personal. Entonces pongámosle aquí Spoch, en minúsculas estaba, ¿no? Spoch 2020. ¿Listo? Ya esperemos que el equipo se nos conecte. Ya se conectó y ya le pasó la dirección. Ahí está, la dirección que nos pasó, ven, ahí está. De manera, a través del servicio de HCP, ¿no? Entonces este teléfono, este equipo móvil también ya este rato tiene conexión a la red inalámbrica, y lo que significaría que yo podría conectarme aquí al www.empresa.org. Y ahí está la página web, sin ningún problema. Y también podría hacer pruebas de conectividad. Ya voy a hacer un ping a la 192.168.1.101, me parece que había. Que creo que era este host que está acá, el host que está etiquetado como técnico. Listo, entonces, en ese momento mi red corporativa, mi red LAN, no hemos implementado ningún equipo de conectividad externa, está totalmente operativa ya. Entonces, eso es lo primero que se debería hacer. Para evitar hacer configuración estática, ya saben, se levanta el servicio de HCP. Ahora, lo que nos falta es implementar el servicio de correo electrónico, que ya vamos a ver aquí en la plataforma, es bastante sencillo. Aquí en los servicios, aquí hay que hacer dos cosas nada más. La primera que hay que hacer, bueno, claro, obviamente ya el servicio está encendido, ¿no? Tanto de SMTP como de POP3. Entonces, el Packet Tracer o esta plataforma no soporta la simulación de IMAP. Recuerden que el protocolo IMAP es el protocolo que nos permite hacer el acceso al servicio a través de una página web. Entonces, así como nosotros lo hacemos a través de Hotmail o a través de Gmail y ese tipo de cosas. Entonces, no hay esa simulación de ese servicio. Y de hecho, de lo que se conoce, la gente de Cisco no tiene planeado incorporar esa simulación dentro de la plataforma. ¿Ya? Entonces, todo el tema del correo electrónico se lo hace a través de SMTP y a través del servicio. Entonces, en los clientes lo que nos toca hacer es configurar el cliente de POP3, que ya lo vamos a hacer. Entonces, primero se configura el dominio, en nuestro caso es de empresa.org. Aquí está, entonces, empresa.org. ¿Sí, no? Ahí está. Le seteamos este dominio, ya, y ahí está, ¿no? Entonces, a partir de ahora, todas las cuentas de usuario van a estar dentro de este dominio, empresa.org. Entonces voy a crear tres cuentas de usuario, ¿no? La cuenta de técnico, la cuenta de gerencia y la cuenta de financiero, que están en las tres diferentes ubicaciones de la red que estamos simulando. Entonces le voy a crear primero al de la gerencia, entonces va a ser gerencia, y se le pone una contraseña. No sé, le vamos a poner ahora FIE 2020 como contraseña. Ya en la vida real esta contraseña, cuando nosotros implementamos un servicio y bueno, y aquí agregamos, ¿no? Cuando implementamos un servicio de correo electrónico, la primera vez uno crea la misma contraseña para todas las cuentas de correo electrónico, porque imagínense el trabajo que nos tocaría si la empresa tiene 200 usuarios, imagínense en tener que estarles cambiando además que no se sabe cuáles son las contraseñas que manejan cada uno de los usuarios. Entonces, lo que normalmente uno hace es
crear las cuentas y asignarles una contraseña temporal. Y como normalmente se activa también el servicio de IMAP. Cuando el usuario accede por una página web al servicio de correo electrónico de la empresa o de la corporación, lo primero que hacemos o lo primero que hace el sistema es solicitar el cambio de contraseña. Y el usuario obviamente ya puede cambiar su contraseña. Toda la configuración de la contraseña, todas las características de la contraseña pueden ser configurados. O sea, ustedes pueden poner el tamaño mínimo de la contraseña, dentro de la contraseña cuántas letras mayúsculas van a tener, cuántas letras minúsculas, si es que va a soportar o no caracteres especiales. Entonces, todo esto es por mejorar un poco la seguridad. Entonces, la recomendación es que en un servicio en producción, las contraseñas tengan un tamaño mayor a 8, o sea, como mínimo 8 caracteres. Y que dentro de los 8 caracteres haya una mezcla de caracteres alfabéticos, caracteres numéricos, caracteres alfabéticos en mayúsculas, en minúsculas, y además que haya que también tengamos el tema de caracteres especiales. Esa es la recomendación, ¿ya? Ahora, en la simulación hemos puesto una clave apenas de 7 caracteres, pero es solamente por el tema de la simulación. Ya está creado la gerencia, creemos vamos a crear una nueva. Vamos a borrar esto. Me decía ahí que estaba ya creada, ¿no? Vamos a crear la de financiero y le vamos a asignar la misma contraseña por la simulación. ¿Ya? Y también la de técnico, ¿no? Técnico. ¿Ya? Y aquí la contraseña. En caso le vamos a poner la misma ya. Entonces, nada más, solamente hay que hacer eso. Configuramos el dominio, verificamos que el servicio esté prendido, tanto de SMTP como de POP, y creamos las cuentas que necesitemos dentro del escenario de simulación. ¿Ya? Lo siguiente es configurar el cliente de POP dentro de cada una de las estaciones de trabajo. Aquí vamos a configurar dentro de la gerencia. Aquí está el cliente de correo, ¿no? Aquí está el cliente de email. Entonces, ya el nombre le vamos a poner gerencia, ¿no? Solamente para que se identifique. La dirección de correo electrónico, ya sabemos que es la gerencia @empresa.org. El correo entrante y el correo saliente. Dice cuál es el servidor de correo entrante y el servidor de correo saliente. Dependiendo de la cantidad de tráfico que tenga el servicio, algunas empresas tienen un servidor para el tráfico, el correo que ingresa, y tienen otro servidor para el correo que sale hacia Internet. En nuestro caso, como tenemos un solo servidor, le vamos a usar, aquí se puede usar la información a nivel de Internet, o sea, la dirección IP, o se puede usar el FQDN, o sea, el nombre de dominio completo. Como en nuestro caso tenemos configurado ya nuestro servicio de DNS, lo que voy a decir es que mi servidor de entrada se llama mail.empresa.org. Y el servidor que me envía los correos fuera de mi red LAN también es el mismo, ¿no? Porque tenemos un solo servidor. Vuelvo y repito, ustedes podrían poner aquí la dirección IP, 192.168, 1.8, ¿no? Sí, 1.8 es la de correo. 1.8, ahí está, ya. Pero sí ya tenemos instalado, ya tenemos funcionando nuestro servicio de DNS, nuestra resolución de nombres. Ya más bien se recomienda utilizar el nombre. Ya, listo, ahí está. Mailempresa.org, ya. El username es el nombre de la cuenta, que era gerencia. Y el password del que le asignamos, lo que en nuestro caso era FIE 2020, ¿ya? Ahí está configurado y voy a grabar. Y aquí está una pequeña simulación de un entorno para gestión de correo, para construir el correo, para contestar el correo entrante, para recibir el correo, para volver a configurar el buzón o los parámetros, ¿no? Aquí, ahí regresamos exactamente a la configuración inicial, y si quieren borrar algún correo, ¿no? Cuando ya tengamos aquí. Entonces yo voy a mandar
bueno, vamos a enviar voy a enviar un correo electrónico, voy a redactar un nuevo correo electrónico. Le voy a enviar el correo electrónico a la cuenta financiero empresa.org, ¿ya? Ahí está, ¿no? financieroempresa.org. El subject o el tema va a ser, no sé, reporte de ventas, pongamos ya. Y en el contenido, ya saben, ahí sería el contenido del saludos cordiales. Vamos a poner así. Señor financiero. El de ventas del mes. Listo, y enviamos. ¿Ya? Entonces, vean, aquí dice que aquí sale siempre estos mensajes. Normalmente esto no sale ya dentro de los clientes de la vida real. Esto es manejo interno, ¿no? Pero aquí en la simulación es interesante porque yo puedo saber si el correo realmente llegó o no llegó a la cuenta. Todavía no ha revisado el usuario, porque el usuario gerencia todavía no está configurado. Pero la información ya llegó al correo, al servidor de correo. Lo enviamos desde la gerencia, se lo envió hasta el servidor. Todavía el usuario financiero no puede leer el correo porque todavía no lo hemos configurado. Ya lo vamos a configurar. Pero aquí me muestra una información que dice que se envió el mail hacia la cuenta financiera empresa ORG con el tema reporte de ventas. El servidor de correo al que se le envió es de esta dirección, o más bien fqdn mail.empresa.org. El DNS resolvió sin ningún problema cuando hizo la consulta de quién es mail empresa ORG. Él hizo la consulta, dice, y respondió que la dirección era la 1.8, así es que está bien esa parte. Y lo más importante es que el envío se hizo de manera satisfactoria. Eso significa que dentro del correo electrónico ya llegó o sea, ya llegó el mensaje que envió. Solamente necesitamos configurar el cliente de financiero y descargar los archivos, ¿no? Acuérdense que el protocolo POP es el que se encarga de la descarga. Entonces aquí vamos a configurar nada más otra vez, ¿no? Entonces él va a ser financiero de la empresa, financiero. Email, ¿qué sería financiero? No, financiero empresa.org. Igualito, ¿no? El servidor de entrada del correo, mail empresa.org. ¿Ya? Y el de salida, ¿no? Igualito. El nombre de la cuenta, financiero. Y la contraseña era la misma, ¿no? FIE 2020, ahí está. Ahí está. Y ahora voy a presionar el botón aquí en recibir el correo. Como ya está configurado, él se va a conectar al servidor. Él se va a conectar. No se olvidarán, cuando envío el correo, cuando la gerencia envió el correo hasta el servidor de email, utilizó el protocolo SMTP. ¿Ya? Entonces, el SMTP se utiliza cuando envía el correo al servidor y cuando los servidores se comunican entre sí. Entonces, el servidor de correo del Spoch se comunica con el servidor de correo de Gmail. Entonces, cuando los dos servidores de correo electrónico se comunican, también se utiliza el protocolo SMTP. Ahora, el cliente necesita conectarse con el servidor y descargar el correo electrónico. Entonces, ahí se va a utilizar el protocolo POP. Entonces, voy a recibir el correo y ahí está el correo que ya recibí, ¿no? De hecho, si quiero puedo hacerlo, doble clic, ahí está el mensaje que me llegó desde la gerencia. Voy a hacer un replay, voy a contestar. Entonces, voy a contestar los saludos cordiales. Gerente. Adjunto envío el de ventas. Y aquí le pongo financiero. Financiero, ya. Claro, como es una plataforma de simulación, no hay forma de simular los daños. Ya en la vida real aquí ya saben que se puede
enviar cualquier tipo de anexos a través de, recuerden que eso se puede hacer porque hay la presencia de este protocolo dentro del SMTP, el protocolo MIM, definir las extensiones, que me permite poder anexar al correo electrónico los documentos o los archivos que yo lo puedo hacer ahora, ¿no? Prácticamente se puede anexar cualquier extensión de archivo al correo electrónico. Te envío y listo, ya está enviado. Lo voy a borrar, ahí está. Y obviamente veamos aquí desde la gerencia, deberíamos tener ya el correo electrónico ese que hemos revisado ahí. ¿Ya? Le voy a hacer un receive, ahí está. Ahí está la comunicación. Y ahí el correo, ¿no? Saludos cordiales, señor gerente. Lo que escribí hace un ratito nada más. Ya. Entonces, como se dan cuenta, aquí es bastante sencillo hacer la simulación. Lo importante es que vayamos entendiendo cuáles son los protocolos que se utilizan para cada uno de los servicios que hemos implementado. ¿Ya? Recuerden que DHCP utiliza dos puertos, el puerto 68 y el puerto 67. En DNS utiliza el puerto 53. www utiliza el puerto 80. Si es que es HTTP y si es HTTPS, utiliza el puerto 443. SMTP utiliza el puerto 25 y POP utiliza el puerto 110. Esos puertos hay que tratar de memorizarse porque ya cuando hacemos temas de seguridad, temas de entrado de paquetes, más adelante hemos de ver la configuración básica de los firewalls. Entonces, cuando yo voy a hacer un firewall, normalmente lo que debo recordar es cuáles son los puertos y cuáles son los protocolos en los que se van transportando cada una de las aplicaciones, ¿ya? Recuerden que el DNS se transporta en UDP, dependiendo, ¿no? Recuerden que habían tres condiciones, que es UDP cuando es cliente-servidor y la respuesta es menor a 512 bytes. Es TCP cuando la consulta es cliente-servidor y la respuesta del servidor es un segmento mayor a 520 bytes. Y cuando las consultas son entre dos servidores DNS, eso se transporta por TCP. DHCP utiliza UDP, www, ya sea el tráfico plano, en el texto plano, o el tráfico encriptado, utilizan TCP, salvo en la versión HTTP 3.0, que recuerden ustedes que ya no se hace uso de TCP, sino se hace uso de UDP con el protocolo QUIC. Y el correo electrónico, tanto SMTP como IMAP y como POP, los tres protocolos utilizan a nivel de la capa de transporte, utilizan el protocolo SMTP. Y que también habían servicios seguros en el correo electrónico. Yo podía tener SMTP seguro, IMAP seguro y POP 3S seguro, ¿no? Que es la idea. Listo. ¿Alguna consulta de esta partecita? Que realmente no es nada complicado. Ya luego vamos a ir aplicando, luego vamos a ir aplicando. De hecho, la idea, como les digo, ya luego hemos de tratar de hacer al menos el servicio de DNS y el de WW. Y el de DHCP también lo podemos hacer. Lo hemos de hacer de manera, la configuración dentro de los servidores ya con las aplicaciones reales, ¿no? Entonces, en la plataforma se pueden simular servidores Linux y dentro de los servidores Linux podemos implementar estos servicios sin ningún problema. Entonces, ahí hemos de verificar las configuraciones. Cuando hagamos las configuraciones ya no va a ser tan simple como hemos hecho ahora a través de una interfaz gráfica, pero el concepto es el mismo, o sea, es prácticamente el mismo, ¿ya? Entonces, eso hemos de verificar. Listo, entonces no sé si tienen alguna pregunta sobre esta partecita. Todo está claro. Realmente no es nada complicado. Francisco. Una preguntita, Inge, respecto a... siempre que haya esta transferencia, o bueno, respuesta al servidor de datos, cuando es mayor que 520 bytes es TCP y si es menor es UDP, ¿verdad? Así es. Ay, Inge. Porque entonces eso también aplicaría dentro de un ejercicio que habíamos hecho en clase, sino que como era para de ver en las diapositivas que había puesto, había un ejercicio de 1240 bytes, me parece. Ahí también se usaría esto del TCP y se aumentaría la cabecera. Claro, de ley. O sea, cuando el tráfico sea DHCP y la respuesta sea, pero verás que es el DHCP nada más.
Entonces, cuando Claro. es el DHCP y cuando sea el DNS y la respuesta del DNS sea un PDU mayor a 520 bytes, ahí obviamente no debes usar 8 bytes de cabecera De UDP, TCP, claro. sino 20 bytes de la cabecera de TCP. Eso nomás dije, gracias. Kevin, Profe, yo era una consulta en cuanto a la práctica. Buenos días, profe. Era eso del cable cruzado. Usted puso, creo que no va a afectar, pero usted puso la conexión entre el router y el switch. Utilizó un cable cruzado y bueno, en las diapositivas vimos que era un cable de los normalitos, no sé. ¿entre cuál router y cuál switch? Ese switch multicapa y el router, No, es ahí que esto no es un porque... router. Es que recuerda que donde conectamos está conectado a los puertos de switching. ¿Recuerdas? Verás, este Ya. equipo tiene un puerto de internet, así es como se llama el puerto, veámosle desde ahí está la parte física, ¿no? Ya, este es el puerto de internet. Entonces, si le conectas a este puerto, debes utilizar un cable directo. Estás conectando un switch con un router. Pero en el equipo inalámbrico, eso es verdad si le conectas en este puerto, en el puerto internet. Porque este puerto internet está en una red IP y estos puertos de switching están en otra red IP. Entonces, para poder conectar esta red IP al internet, deberías conectarle aquí un cable directo. Yo le conecté el cable, como todavía como no hemos implementado en el escenario ningún router que me permita la salida a internet como tal, o sea, de hecho ya vamos a ir haciendo luego, pero la idea sería que aquí al final, en la vida real, aquí hay un router, que es el que me permite la salida hacia el internet. Entonces, la conexión entre el router y el switch, obviamente, va a ser a través de un cable directo. Ahí, ¿no es cierto? Esto no se va a aprender porque el equipo está apagado. Debería, déjame ver, debería entrar a la interfaz, creo que era esta. Aquí hay una opción para prender, ahí se prendió, ¿sí ves? Claro, esta configuración es en el simulador, en la vida real esto no existe, ¿no? Así prenderlo de esta manera no existe, al menos en los equipos Cisco. Entonces, este es el router que me da la salida a internet. Y ahí, obviamente, estoy conectando un router con un switch. Y ahí la teoría dice que hay que poner un cable directo. Pero aquí en el ambiente LAN estoy conectando este switch a un puerto de switch que tiene el equipo. A estos puertos que están aquí. Estos puertos que están en este color amarillo. Y de hecho en los equipos reales vienen así diferenciados. Normalmente el puerto, o marcado claramente, ¿no? Ahí viene un puerto LAN 1, 2, 3 y 4 o Ethernet 1, 2, 3 y 4 y hay un puerto que dice, dependiendo de la marca, dice Internet, ¿sí? O a veces dice WAN. Entonces, si conectas el cable o si vas a conectar desde el puerto WAN hasta el switch, ahí usas un cable directo, porque estás conectando un router con un switch. Pero como yo estoy conectando dentro de los puertos LAN, y de hecho yo ya le conecté al Internet, al Ethernet 1 le conecté. Déjame ver si nos podemos ubicar sobre... Sí, ahí está bien. El gigabit 111 al puerto gigabit 01 está conectado. Entonces, como es un puerto de switch, a la final estás conectando dos. Y para conectar dos switch, ¿qué cable utilizas, Kevin? Un cable cruzado. Inge, una pregunta, pero bueno, como ya habíamos hablado antes, ahorita ya sí existe lo que es el auto MDIX, No entonces, todos los fabricantes soportan eso, sobre todo en eh, los equipos de casa no hay soporte de eso. El ya, auto MDX está soportado en los switch empresariales. De hecho, esos puertos de switch que tú tienes en esos equipos ni siquiera se pueden administrar. ya, Inge, gracias. Entonces, y en los fabricantes de escala media y baja tampoco soportan MDX. Digamos, hay una marca de equipos llamado TP-Link, que deben haber escuchado hablar. TP-Link, en los equipos de gama baja, son equipos que tienen, digamos, 24 puertos, pero no son administrables. Yo no puedo configurar nada. Y como no puedo configurar nada, esos equipos tampoco soportan auto MDX. Entonces, si quiero conectar esos dos switches TP-Link en una empresa donde no haya la capacidad económica, debo usar un cable cruzado, ¿sí? Porque como son equipos que no se pueden administrar, tienen las funciones básicas. Entonces, ahí
va a depender, ¿no? Por eso cuando tú dimensionas equipos o cuando tú estás asesorando en la compra de equipos, Anthony, tienes que revisar los documentos técnicos y verificar. Si el equipo soporta auto MDIX, ya sabes que le puedes poner un cable cruzado, que él internamente cruza los pares, ¿no? En el un lado, por un cable, por unos hilos se transmite la información y en el otro lado, por los mismos hilos se recibe la información. Si el equipo no soporta auto MDIX, o peor aún, si el equipo no es administrable, si tú te topas con un equipo que no es administrable, ese no soporta auto MDIX. Entonces te toca interconectar los dos equipos mediante un cable cruzado. La ventaja de esos equipos es que son baratos. Un equipo de esos de 24 puertos probablemente cueste unos $100, $120. En comparación con un equipo, por ponerte el ejemplo con el equipo Cisco, ¿no? El modelo más bajo de Cisco actualmente es el 2960. Ese equipo 24 puertos a 1 gigabit debe estar sobre los $2000, más o menos. El mismo equipo en TP-Link de 24 puertos gigabit no administrable debe estar en gigabit, probablemente por los $300. Si es Fast Ethernet, o sea, trabajando a 100 megabits, probablemente $120, $130. Entonces, pero son las características ya. Ya hemos de analizar más a profundidad las características de los equipos cuando nos toque ver la parte de la red LAN. ¿Sí está claro, Anthony? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Por eso, ya te doy la palabra, Jefferson. Por eso, por experiencia propia, yo generalmente, a pesar de que los equipos soportan auto MDX, yo me aseguro o me he asegurado cuando he asesorado en las redes o cuando me ha tocado hacer la implementación y he hecho la conexión por cable cruzado para evitar cualquier tipo de inconvenientes que podríamos tener a futuro. Dime, Jefferson. Sí, Inge, buenos días. Una consulta. Si el router yo le quiero conectar inalámbricamente al otro router, tendría que conservar la misma puerta de enlace, en este caso la 192.168.1.0 para que navegue o tengo que cambiarle. ¿Cuál router? ¿A cuál router? No entiendo. Poniendo, por ejemplo, el que le puso al final, para no conectarle por cable y conectarle de forma inalámbrica como está conectada la laptop y el smart. Este equipo, conectarme de forma inalámbrica, ¿a dónde? Al router final donde está financiero. ¿Para qué voy a conectar este equipo a este de acá? Pero en forma que yo le conectara inalámbricamente, podría hacerlo. Pero es que vas a tener interferencia, pues. Y además la comunicación a la red externa a través del router nunca se hace por conexión inalámbrica. Tiene que haber una conexión cableada porque este equipo está soportando el tráfico de toda la red. Ya, Inge, gracias. Otra cosa es que tú quieras hacer esto, que tú quieras conectar los dos equipos, este equipo y aquí un repetidor, o un equipo inalámbrico que actúe como repetidor. Eso es otra cosa. Ahí se van a conectar estos dos equipos. Estos dos equipos se van a conectar de manera inalámbrica, ¿no? O sea, el área de cobertura va a ser así de los dos. No se nota muy bien, pero bueno, es la idea. Entonces, eso se puede hacer. Ahora, eso se puede hacer siempre y cuando los equipos inalámbricos tengan la capacidad de soporte de construir sistemas de distribución inalámbricos. Entonces, cuando los equipos tienen la capacidad de construir un sistema de distribución inalámbrico, yo puedo conectar varios equipos de manera inalámbrica para dar el servicio. Ahora, si bien es cierto, esto se puede hacer, pero no es recomendable en una red corporativa, porque imagínate solamente la red de la facultad, ¿ya? Cuando estábamos en presencial y cuando ustedes estaban en clases normales, en la facultad hay como 10 equipos ubicados en diferentes partes. Entonces, una opción era tener entre todos los equipos un sistema de distribución inalámbrico, pero el problema es que como sigues enviando por frecuencia o por radiofrecuencia, sigues compartiendo el medio. Entonces, eso es un problema. Entonces, normalmente lo que se hace es conectar los dos equipos a través de un cable. ¿Ya? Y este equipo que sea el que reparta la señal por acá. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Con eso garantizas que la comunicación entre los equipos
en este caso hemos visto que se conecta a un puerto de 1 gigabit. La comunicación entre los equipos es a través de un canal de 1 gigabit y que luego esa información va a ser pasada aquí a la red, igual para los otros, ¿no? Esa es la forma como normalmente se recomienda ya en una red empresarial. En nuestros hogares, de hecho, yo les comentaba que yo tengo así, o sea, yo tengo un repetidor en el segundo piso de mi casa, el equipo principal está en la sala y el repetidor está en el segundo piso de la casa. Y la comunicación entre el repetidor y el equipo principal se lo hace a través de señal inalámbrica. No es mucho problema porque en mi casa no hay más allá de 6 dispositivos que se están conectando simultáneamente en el peor de los casos. Entonces, no vas a sobrecargar el canal de comunicación. Pero imagínate en la facultad cuando los estudiantes en ahora que están libres y que todos están conectados a la red inalámbrica, hablamos de que hay más de 500 usuarios conectados a la red inalámbrica. Si tuviera los equipos conectados de manera inalámbrica, vamos a empezar a tener problemas de rendimiento de la red. Entonces, en el ambiente corporativo, las redes inalámbricas hay que hacer un diseño de la red inalámbrica, hay que analizar el área de cobertura, hay que ver dónde se ubican los equipos y la conexión entre los equipos en los ambientes corporativos se recomienda a través de cables de cobre, ¿no? Que me permitan la comunicación. Claro, si ya no es posible conectar a través de un cable de cobre, o sea, si la distancia entre el equipo principal y el equipo repetidor es de más de 100 metros, obviamente que la única opción es que se conecten a través de comunicación inalámbrica. Por eso es que previamente a la implementación o a la implantación de la red, tú haces un diseño y vas viendo áreas de cobertura. Hay aplicaciones que te permiten hacer eso. Hay varios fabricantes. De hecho, hay aplicaciones, ya les he de poner esa información. De hecho, hay aplicaciones que son libres que tú te puedes descargar de las marcas de los equipos, ¿ya? Entonces, de esas aplicaciones te permiten hacer un diseño. Tú subes el mapa de la oficina o el mapa de la empresa donde quieres implementar y vas ubicando y el software te hace cálculos para verificar si es que es el lugar adecuado, si lo puedes poner más cerca, si lo puedes poner más lejos y así vas haciendo pruebas de tu diseño hasta que encuentres un diseño o hasta que tengas los resultados deseados en el tema de interferencias, en el tema de la tasa de transferencia, etcétera, etcétera. Una vez que ya tienes hecho esa simulación dentro de la plataforma, tú ya tienes una idea clara de dónde debes ubicar cada uno de los equipos. Entonces, o sea, no es que uno en las redes corporativas no hace la implementación como lo hacen a casa, ¿no? O sea, yo le pongo el equipo en la sala y el otro equipo le voy a poner en el segundo piso sin saber si realmente la señal está llegando con toda la potencia o si el número de obstáculos que está atravesando las señales es el número adecuado. De hecho, los técnicos que vienen simplemente dicen, de hecho te preguntan a ti, ¿dónde le ubico? Entonces tú que tienes una idea más clara de la casa, le dices, póngame en este toma corriente. El repetidor a la final es un equipo que está conectado ya directamente al toma corriente, receptando la señal del equipo principal y por la otra antena repitiendo hacia la otra área de cobertura, ¿ya? Pero así no es como se construye una red inalámbrica corporativa. Vuelvo y repito, en la casa está bien porque, o por último, tú lo que haces es sacar el repetidor de donde te dejaron y buscar una ubicación en tu casa donde te dé la mejor señal. Pero porque el número de dispositivos es mínimo. No creo que más de 20 dispositivos conectados simultáneamente. Entonces no hay ningún problema. Pero ya en una red corporativa, te puedes de ubicar equipos, tener una idea de cuál es el mapa de cobertura, cuál es la potencia a la que está llegando la señal cuando le conectas del otro equipo que va a repetir la señal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú conectas dos equipos a una distancia en que la señal en que la relación es mayor el ruido que la señal, vas a tener problemas de ahí en adelante, ¿no? Con la red inalámbrica. Recuérdate que en el ambiente inalámbrico un parámetro fundamental es la relación. Si hay más ruido que señal, significa que los datos no van a poder ser interpretados por la aplicación final del usuario. Entonces tienes que hacer un diseño, tienes que utilizar, como te digo, hay algunas herramientas que son inclusive pagadas, ¿no? Que también son buenas. Y de hecho tienen características mejores que las herramientas que están disponibles.
Pero si no hay la capacidad de tener una herramienta propietaria, una herramienta licenciada de paga, las herramientas que hay disponibles son muy buenas y te dan una idea sobre todo de dónde debes ir ubicando los equipos inalámbricos. Sí, Jefferson. Sí, Inge, pero el equipo del repetidor, el último que se conecta, conserva la misma puerta de enlace, digamos, la 192, 160. No, claro, claro. No, Es que navegue. la conexión de los equipos inalámbricos es a través de capa física. Ellos no saben nada de la puerta de enlace. O sea, todos los equipos, todo el repetidor con el equipo principal salen por la misma puerta de enlace. Porque eso es capa 3. La conexión entre los equipos de eso es capa física. Ya, Inge. Gracias, le agradezco. Listo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo está claro? Profe, disculpe. Bueno, en esta última parte que usted habló de los DNS, cuando vayamos a configurar, casi siempre vamos a utilizar el tipo A, ¿verdad? Porque ese es el que asigna un nombre. Sí. ¿Y en qué caso? Dime. ¿En qué caso se utiliza el protocolo NS, que es como autorización, algo así, o delegación? Ese no me quedó muy claro. Así, un ejemplo práctico. Normalmente utilizas 3 registros. El SOA, que está indicado ahí en la plataforma, el SOA es para cuando tú implementas un servidor DNS, porque tú puedes tener en una infraestructura grande, puedes tener un servidor DNS principal y un servidor DNS de backup. Entonces, cuando el principal deja de trabajar, obviamente entra a trabajar el servidor de backup. Entonces, el registro SOA que vimos ahí en el Packet Tracer, el registro SOA es para decir cuál es el servidor principal y cuál es el servidor de backup. Cuál es en términos de DNS se llama cuál es el servidor autoritativo y cuál es el servidor que no es autoritativo. El autoritativo es el principal y el no autoritativo es el de backup. Ese es el registro SOA. El registro NS sirve para indicar cuál es la dirección IP del servidor de DNS. ¿Sí? El registro A, como ya dijimos, es para indicar el FQDN corresponde a esta dirección IP. El registro 4 veces A sirve para indicar el FQDN con la dirección IP versión 6. El registro MX sirve para indicar dentro de mi infraestructura cuál es la dirección IP del servidor de correo electrónico que se va a encargar de toda la gestión del email. En la plataforma, en el Packet Tracer, no hay el registro MX. Solamente vimos que había el registro CNAME, el registro A, el registro SOA y el registro NS. Nosotros hemos configurado solamente el registro A. El registro CNAME, ¿para qué se utiliza? Para tener un alias. Tú declaras el registro principal www.empresa.org y además declaras un alias, ¿sí? Tú dices que el www también se puede conocer como web.empresa.org en este caso. Entonces, cuando tú tienes generado un alias, los usuarios se pueden conectar al servicio a través de www o a través del alias web. Sirve básicamente para eso, ¿ya? Entonces, esos son los registros que se manejan realmente, que al menos desde mi pequeña experiencia yo he manejado cuando he implementado servidores DNS ya en las redes reales. Ahora ya hay algunas aplicaciones que son mucho más sencillas de configurar, ya hemos de revisar, pero años atrás había un solo software, porque al final es un software, ¿no es cierto? El servidor de DNS es un software, el cliente de DNS es un software. La diferencia es que todos los sistemas operativos de cliente final vienen ya con el cliente DNS instalado, configurado dentro de Windows, dentro de Linux, dentro de Android, dentro de iOS. Eso ya viene configurado, viene instalado y configurado. Lo que normalmente en las empresas te toca hacer es instalar, configurar y probar el servidor de DNS. Entonces, años atrás, bueno, todavía hay, ¿no? Hay una aplicación que se llama Bind, B-I-N-D. De hecho, esa es la aplicación de facto que se utiliza en los servidores.
pero la configuración es mucho más complicada. Hay 3 archivos que hay que meterle mano para que pueda funcionar. Hay una nueva aplicación llamada Dmask, que también hace la resolución de nombres, esa es la que nosotros vamos a utilizar, porque realmente es una aplicación muy robusta y la configuración es muy sencilla. Hay un solo archivo que hay que configurar. Entonces, cuando ya hagamos las prácticas en el GNS3, debemos de utilizar el Dmask para poder hacer la resolución de nombres, poder implementar un servicio de nombres. Y dentro de este Dmask, igual los registros que utilizas es el A, 4 veces A, NS, MX y el SOA, básicamente. En el estándar están definidos muchos registros más, pero al menos en la vida práctica, la verdad que yo no he utilizado. No sé si te quedó claro o si era por ahí va la respuesta de lo que preguntaste o no. Sí, profe, eso mismo era, o sea, era lo del NS, pero ya con esto ya me quedó claro. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Ya, si no hay preguntas, les voy a activar ya la lección. Les van a tener 25 minutos para la lección. Entonces, por favor, yo voy a estar aquí por si acaso tienen alguna pregunta aunque las preguntas están claritas, ¿no? Ahora todas las preguntas están en español, entonces no hay ningún problema. Por favor, en las preguntas donde hay que completar o hay que llenar, o ustedes tienen que escribir la respuesta. Si la respuesta es alfabética, escriban en mayúsculas, ¿sí? Porque si no, la plataforma, si ustedes, supongamos que la respuesta es UDP, y ustedes escriben la U minúscula y la D mayúscula y la P mayúscula, como eso no está considerado como respuesta, va a marcarles como cero, aunque sea UDP. Entonces, por favor, les estoy diciendo antes de iniciar la lección, las respuestas que ustedes consideren que son alfabéticas, escriban en mayúsculas, ¿ya? Si la palabra tiene tildes, lo pueden escribir en mayúsculas sin tildes, sin ningún problema. De hecho, las respuestas están consideradas de esa forma. Todas las respuestas están en mayúsculas para la comparación, ¿no? Porque lo que se hace en la plataforma es que yo formulo la pregunta, escribo la respuesta en mayúsculas y cuando ustedes responden, compara. Si la respuesta es correcta pero está en minúsculas, te va a decir que está mal. Entonces, antes de que empecemos la evaluación, no se olvidarán. Ya. ¿Alguna pregunta de la lección? Les activo este momentito para que tengan acceso ahí en la plataforma. ¿Dónde está? Ah, está por acá. Entonces van a tener 25 minutos, ¿no? 5 minutos para que puedan. Listo. Pueden ingresar ya a la plataforma, por favor. El cuestionario se abre en 2 minutos. A partir de las 10:05 está abierto. A partir de la hora que abren, tienen 25 minutos para responder las preguntas.
En la sesión están 41 estudiantes y en la actividad solamente veo 39. ¿Quién no está conectado? Conéctese, por favor. ¿O qué no logran acceder o qué está pasando?